Hola, ¿qué tal, hermanos y hermanas? Estamos nuevamente reunidos para compartir este encuentro con todos ustedes. Gracias por acompañarnos. Vamos a continuar nuestro estudio de los dogmas marianos. Ahora vamos a intervenir con el tema de la maternidad divina de María y comenzar con este primer dogma mariano. No sin antes, vamos a encomendarnos a nuestro Dios y Señor, invocando su nombre y rezando el ángelus. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El ángel del Señor anunció a María y concibió por obra del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Oremos. Te suplicamos, Señor, que derrames tu gracia en nuestras almas, para que los que por anuncio del ángel hemos conocido la encarnación de tu Hijo Jesucristo, por su pasión y cruz, seamos llevados a la gloria de su resurrección. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Continuamos entonces, hermanos, con este tema de la maternidad divina de María, que es el primer dogma mariano, y pues vamos a tratar de sintetizarlo y pues de que sea accesible a nuestro conocimiento. Primero, ¿qué significa que María es Madre de Dios? La palabra utilizada en griego, Theotokos, que significa la que dio a luz a Dios, la paridora de Dios. Eso significa Theotokos. Esta afirmación no quiere decir que Dios tiene su origen en María, sino que de María salió una persona que es Dios. Por eso el conflicto entre la iglesia de Oriente y la iglesia de Occidente. Y vuelvo a repetir, nosotros pertenecemos a la iglesia de Occidente. Y la iglesia de Oriente son nuestros hermanos que están de Europa, de la Europa central, hacia lo que es hasta llegar hasta Rusia, toda esa parte de Oriente y otros países que son de rito oriental. No es malo, sino que las dos iglesias, tanto oriental como occidental, pues son los pulmones de la teología católica. Somos obviamente hermanos, pero hay algunas diferencias teológicas, pero estamos en comunión todos en como una sola iglesia. Bien, no vamos a abundar en ello porque hay que meternos entonces a estudiar las dos iglesias, ¿verdad? Cosa que sería tal vez en otro momento. Pero bien, estamos entonces ante la afirmación de la palabra Theotokos, que significa la que dio a luz a Dios o la paridora de Dios. Y esta afirmación no quiere decir entonces que Dios tiene su origen en María, sino que de María salió una persona que es Dios. Ella dio a luz entonces a alguien que es Dios, hombre verdadero y Dios verdadero. Y el origen de Jesucristo es divino, engendrado del Padre antes de todos los siglos, desde la eternidad, pero hecho hombre por la encarnación de María. Ella es su madre y por lo mismo es madre de Dios, puesto que Jesucristo es Dios. Por eso se llama Madre de Dios, porque es madre de Jesús, madre de Dios, porque es Jesucristo Dios. Por eso es Madre de Dios. ¿Sí?
Bien, vamos a ir tratando de entenderlo. En la Sagrada Escritura encontramos varias citas que apuntan a esta realidad mariana. Por ejemplo, el Evangelio de Mateo nos dice, refiriéndose a la reacción de José antes del embarazo de María: así lo tenía planeado cuando el ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no dudes en tomar contigo a María tu mujer, porque lo engendrado en ella es del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliese el oráculo del Señor por medio del profeta: ved que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Mateo 1, 20, 23. Entonces ya estamos viendo en el Evangelio que indica que ese hijo de María viene de Dios y no viene por intervención de varón, puesto que José era el prometido de María y él no tuvo que ver en eso. Al final Mateo resalta que se está cumpliendo la profecía del Emmanuel, Dios con nosotros. Dios ha llegado, Jesús es Dios, la madre de Jesús es madre de Dios. Entonces ahí claramente el evangelista San Mateo nos expone con mucho detenimiento y claridad lo que es ese niño engendrado en el seno virginal de María. No es por procreación sexual, no hubo una relación sexual o íntima, sino que es por medio del Espíritu Santo, y la intervención de Dios ahí se está cumpliendo. Sobre todo la profecía del Emmanuel, Dios con nosotros. Esa es una de las cosas maravillosas, ¿verdad? Por eso los prodigios de Dios son tan auténticos, tan extraordinarios, que nos quedamos nosotros maravillados de lo que Dios ha hecho. Ahora vamos con Lucas. Lucas relata la anunciación del ángel a María. Lucas capítulo 1, versículo del 26 al 38, donde se establece un diálogo entre ella y el ángel. Este le dice que concebirá un hijo que se llamará Hijo del Altísimo. Como sabemos, en la Biblia el nombre significa lo que en realidad es la persona que lo lleva, es decir, lo que significa nuestro nombre. Lucas está indicando que Jesús es verdaderamente el Hijo del Altísimo, Hijo de Dios. María, por lo tanto, es la madre del Hijo de Dios. Ella sigue dialogando y preguntando: ¿cómo puede ser posible, puesto que no conozco varón? No está en relaciones carnales con ningún hombre. Y el ángel le explica entonces la manera cómo va a suceder. Y le dice que es por la acción del Espíritu Santo, que cubrirá a María con su sombra, y por eso lo que nacerá de ella será santo y será llamado Hijo de Dios. Entonces lo que nace de María es el Hijo de Dios, es Dios mismo. Por lo tanto, María es Madre de Dios, paridora de Dios, la Theotokos. Interesante, ¿ven? Cómo es que hay que analizar los textos, no solamente hablar por hablar o medio pensar o cavilar de otra manera, ¿no? Los hermanos separados siempre están en otro pensamiento que no es el pensamiento original de la Sagrada Escritura. Ahora, la naturaleza humana del Hijo de Dios viene de María. La naturaleza humana de Dios, la naturaleza humana del Hijo de Dios viene de María y de nadie más. La naturaleza divina del Hijo de Dios viene obviamente de Dios, pero la naturaleza humana viene al Hijo de Dios por medio de María y de nadie más. Entonces la naturaleza divina de Jesús viene de Dios y de nadie más, pero la persona de Jesús nace en nuestra historia desde María y ella es plenamente su madre. Ella seguirá siendo eternamente su madre, como Lucas lo afirma. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, reinará sobre la casa de Jacob por los siglos y su reino no tendrá fin.
Entonces este niño dará a luz, el niño que dará a luz María reinará eternamente. Su reino no tendrá fin, es Señor para siempre, porque así lo quiso Dios Padre, y María es su madre para siempre, de tal manera que la madre de Cristo, que es Dios, por lo tanto, es la madre de Dios. Entonces de María ya podemos decir que es madre de Dios, madre de Jesús, madre de Cristo. Por eso las letanías son extraordinariamente maravillosas, porque en cada una de ellas se relata el misterio de la encarnación del Hijo de Dios. No está hablando de la encarnación de María, no está hablando de la persona de María, sino está hablando de la encarnación del Hijo de Dios, es decir, una cristología muy puntual, solo centrada en Jesucristo. Ahora, en la iglesia primitiva, la primera comunidad cristiana, cuando se escribieron los evangelios, ya María tenía una particular relevancia. Encontramos un título especial dado a María, que representa una reflexión teológica del pueblo creyente y al mismo tiempo una elaboración escrita de parte del evangelista. En boca de Isabel, Lucas pone el hermoso título de María, la madre de mi Señor. ¿Ven cómo ya llevamos 4 títulos en estas tres lecciones que llevamos? Ahora, la madre de mi Señor, madre del Señor. ¿De dónde a mí que la madre de mi Señor venga a verme? Lucas 1:43. Esta expresión indica entonces que en aquella época se le llamaba así a María con respeto y admiración. Además, con gran alegría de parte de esas personas que pudiesen recibir la visita de María a sus hogares, puesto que María, después de la resurrección del Señor, se fue a vivir con Juan y seguramente en esa comunicación, como en cualquier otra colonia, comunidad, pueblo, ciudad, pues tenía que interactuar María con las personas, de tal manera que muchas de ellas se sentían halagados de recibir a María en su casa, y obviamente es un honor, una forma de respeto, una forma de admiración de que la Madre del Señor esté, ¿verdad?, yendo casa en casa, tal vez yendo a comprar alguna cosa, tal vez buscando algún alimento, no sé, no se cuenta la historia que está después de la resurrección. Lo único que sabemos de la resurrección es que María estuvo junto con los apóstoles en el día de Pentecostés, ¿verdad? Y obviamente lo que dice Jesús a Juan, he ahí a tu madre, he ahí a tu hijo. Y Juan llevó a María como su madre a vivir a su casa, a Éfeso. De tal manera que hasta ahí lo que nosotros encontramos, pero la iglesia primitiva, al ir elaborando, ¿verdad?, el evangelio, o sea, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, sobre todo los sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, pues van narrando pues esos aspectos de María con Jesús. Entonces vemos una expresión que indica que en aquella época, en la época de la primera iglesia o la iglesia primitiva, se le llamaba así a María con respeto y admiración, la madre de mi Señor, ¿sí?, la madre de mi Señor. Ahora, San Pablo, por otro lado, en la carta a los Gálatas, indica la maternidad divina de María, aunque de forma indirecta. Gálatas 4:4 y siguientes dice, al llegar a la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. De nuevo, se vuelve a resaltar la realidad de la maternidad de una mujer que da luz al Hijo de Dios. Entonces Pablo resalta la importancia de la mujer. Ahora, damos otro salto al libro del Apocalipsis, en donde expresa de manera simbólica, pero bastante precisa, la maternidad divina de María. Para este momento, hermanos, para cuando ya se escribe la carta de San Pablo a los Gálatas y el libro del Apocalipsis, ya se está generando teología, ya está generando mariología, ya se está generando el estudio propiamente teológico, bíblico, eclesiológico. Comienzan algunas ya partituras, los padres de la iglesia ya comienzan a redactar sus diferentes reflexiones, sus homilías, en fin, ya está una iglesia que está comenzando a moverse, ¿verdad? Y de tal manera el libro del Apocalipsis ya es una expresión, es la iglesia ya en acción. Entonces el Apocalipsis expresa
de esa manera simbólica y bastante precisa la maternidad divina de María. Una gran señal, dice, apareció en el cielo, una mujer vestida de sol con la luna bajo sus pies y una corona de 2 estrellas sobre su cabeza. Encinta y grita con dolores de parto y con el tormento de dar a luz. Entonces el dragón se detuvo delante de la mujer que iba a dar a luz para devorar a su hijo en cuanto lo diera a luz. La mujer dio a luz un hijo varón, el que ha de regir todas las naciones con cetro de hierro, y su hijo fue arrebatado hasta Dios y hasta su trono. Apocalipsis 12. ¿Y qué sucede con la mujer? La mujer se queda, digamos, en combate ante el dragón porque el niño es arrebatado, y María en ese combate ante el dragón también es separada, llevada a otro espacio. Bien, aquí se nota entonces el drama del Hijo de Dios, el misterio pascual de Cristo, que nace de una mujer. Se enfrenta al antiguo dragón, la serpiente antigua, que trata de matarlo, y al final es arrebatado hasta Dios y reina sobre todas las naciones. Jesucristo nuestro Señor. Ahora, María, siendo la madre de Cristo, también es perseguida por el dragón, pero ella es protegida y llevada al desierto en alas de águila. Al final, el dragón persigue a los otros hijos de la mujer, refiriéndose a los cristianos, los discípulos de Jesús. Como no pudo matar al niño, como no pudo acabar con la mujer, entonces va en contra de los hijos que sobreviven, es decir, los hijos de la iglesia. ¿Por qué? Porque aquí es cuando nosotros referimos entonces a María como madre de la iglesia. Entonces todos los que somos nacidos en la iglesia católica tenemos por madre a María, madre de la iglesia. Entonces el dragón se pone a perseguir a los hijos de la iglesia, a los cristianos, a los discípulos del Señor. Ser madre de Dios no es simplemente un honor y un privilegio, sino implica también participar en la lucha espiritual y de los ataques del mal contra Dios. Entonces María está ayudándonos en ese combate. Ahora, si vemos atrás de mí el Vepsilium, ¿verdad? La imagen de la tésera, está el Vepsilium, y alcanzamos a ver una serpiente abajo, y María está, la Inmaculada está con su pie aplastando a la serpiente. Entonces es precisamente la imagen del Apocalipsis. Bien, se han encontrado entonces tablillas de barro que indican la oración de María a María, Madre de Dios, desde tempranas épocas de la Iglesia. Ya en el siglo III encontramos en Egipto la famosa oración Subtum Presidium, que significa: bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies las súplicas que te hacemos en nuestras necesidades, antes bien, líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Lo cual nos indica que había reuniones de oración donde los fieles cristianos rezaban juntos, le invocaban como protectora, María, dándole el título de Madre de Dios. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No es un invento actual, como dicen a veces los cristianos, es que es un invento lo que hicieron los católicos de la Virgen. No, hermanos, esto viene del siglo III, y obviamente los descubrimientos arqueológicos pues han notado la presencia de la Santísima Virgen en las diferentes comunidades primitivas, y que se va formando poco a poco, ¿verdad? Hasta nuestros tiempos, toda esta devoción mariana. Entonces aquí vemos esta primera oración, la primera oración dirigida a nuestra Madre Santísima: Subtum Presidium, bajo tu amparo nos acogemos. Y ya viene el título, Santa Madre de Dios, que después se va a definir con los concilios ecuménicos. Bien, vamos entonces, hermanos, a la declaración doctrinal del Concilio de Éfeso en el año 431. ¿Qué nos dice este concilio? Bien, hay dos teologías. La primera teología es la teología alejandrina. Se llama así porque está establecida en Egipto.
y la segunda teología antioquena o antioqueña, que se establece en Grecia. Obviamente la iglesia tiene la teología en de diferentes formas e ideas de expresar el conocimiento. Entonces aquí encontramos dos: la teología alejandrina de Egipto y la teología antioqueña de Grecia. Tenían una cierta diferencia en cuanto a la comprensión de conceptos filosóficos, que no nos vamos a meter tanto ahí, pero sí es de notar que en Alejandría, con Cirilo como patriarca, tenía una visión más unitiva, es decir, las dos naturalezas de Cristo estaban completamente unidas, formando una persona, que es el Verbo hecho carne. Eso es lo que pensaba la teología alejandrina. ¿Y qué nos dice la teología antioqueña? Por lo tanto, es lo que dice la iglesia, la teología alejandrina. También indican que María se le puede llamar Madre de Dios, Teotocos, porque ella es la madre del Verbo encarnado, que es Dios. Entonces, fíjense lo que dice la teología alejandrina, vuelvo a repetirlo. Dicen ellos que las dos naturalezas de Cristo estaban completamente unidas, formando una persona que es el Verbo hecho carne. Por lo tanto, a María, dice, se le puede llamar Madre de Dios, Teotocos, porque ella es la madre del Verbo encarnado, que es Dios. Ahora, vamos a ver qué dice la teología antioqueña. La teología de Antioquía dice que, como precursor, digamos, el que va dirigiendo esta teología, es el patriarca Nestorio, a la cabeza, que veía más las dos naturalezas de Cristo como separadas, resaltando la diferencia en ambas más que su unión. Nestorio va a decir que no se podía llamar María Teotocos, sino Cristo Tocos, es decir, Madre de Cristo en vez de Madre de Dios. Entonces hay dos posturas, ¿verdad? La postura de lo unitivo, las dos naturalezas unidas a la persona de Cristo, y las dos separaciones que presenta Nestorio. Por un lado, que resalta la diferencia en la unión, ¿verdad? Por un lado es Dios y por otro lado es hombre. Entonces ya no le llama Teotocos, sino que le llama Cristotocos. Entonces es una lucha de ideas y de pensamientos, ¿verdad? Bien, Nestorio se va a convertir, digamos, en una de las herejías, el nestorianismo, precisamente, que todavía resalta hoy en día en muchas iglesias separadas, porque afirman ellos, como Nestorio, que Jesús son dos cosas, ¿no? Y la Iglesia Católica, nuestra teología, dice que es una sola persona, ¿verdad? Hombre y Dios al mismo tiempo. Bien, esta discusión teológica, bueno, vamos a ver qué nos dice esta declaración. Vamos a ver, espérame un tantito. Vamos a ver el punto número 1. Bien, ¿dónde podemos encontrar, esto del Cristotocos? Lo podemos encontrar en el nuevo diccionario de Mariología, que se encuentra es un libro, es un diccionario de 1985, ¿verdad? De ahí, fíjense hasta qué fecha está hablando, digamos, de este pensamiento de lo cristotocos. No es cristológico, porque en este aspecto no entra la cristología, digamos, de manera puntual, pero es parte también de la mariología. Bien, entonces, cuando se discute esos dos pensamientos, esta discusión teológica centrada en la cristología más que en la mariología, los padres de la Iglesia trataban de ser fieles a la fe del Concilio de Nicea, donde se había declarado con mayor precisión las dos naturalezas de Cristo. Y en el Concilio de Constantinopla I, reunido por el emperador Teodosio en el año 381, se había expresado la fórmula del credo referente a la encarnación como et incarnatus et de Espíritu Santo ex.
et incarnatus es de Espíritu Santo et María Virgine. Esta expresión conserva un auténtico tono arcaico de la más antigua fórmula del credo que sintetizaban la fe de la Iglesia ligada a la revelación bíblica y a la tradición fiel al dato apostólico, y expresan el aporte materno de María para la encarnación del Verbo, pero no explican la naturaleza del hecho, sino simplemente lo afirman como tal. Entonces hay una discusión teológica entre dos vertientes, la cristología por un lado y la mariología por el otro. Y que resaltaban en el concilio de Nicea, se trataba de resaltar con mayor claridad las dos naturalezas de Cristo, y en el concilio constantinopolitano se había extendido la fórmula del credo referente a la encarnación de María, que dice que el Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, ¿verdad? Y es lo que nosotros rezamos en el credo. Después del concilio de Nicea y de Constantinopla, se desarrolla la discusión teológica del intercambio de atributos entre la naturaleza humana y divina de Cristo, y por lo mismo la posibilidad de llamar a María como la Theotokos. Apolinar de la Odisea llega a afirmar que el Verbo al encarnarse había asumido el cuerpo y el alma sensible, pero que las actividades espirituales eran ejercitadas solamente por parte del Verbo, ¿verdad? Entonces aquí vemos un detalle, fíjense, Apolinar de la Odisea dijo que el Verbo al encarnarse había asumido el cuerpo y el alma sensible, ¿verdad? Es decir, que la divinidad tomó, ¿verdad?, se sujetó al cuerpo y al alma sensible del ser humano, pero que las actividades espirituales ejercitadas solamente por parte del Verbo, es decir, que las obras de Dios, digamos, las obras espirituales de Dios, o las obras que ejercía la actividad de Jesús, eran solamente del Verbo. Ahora, el Verbo encarnado, por lo tanto, carecía de verdadera libertad humana, y no podía estar sujeto a ninguna forma de mutabilidad. Esto es lo que se pensaba, ¿verdad? Esta es la discusión. El Verbo encarnado, por lo tanto, carecía de verdadera libertad humana, como se había asumido precisamente por el Espíritu. La palabra se había apoderado del cuerpo y del alma sensible, pues el cuerpo entonces humano, o el ser humano, no podía entonces encarnar, moverse, no tenía libertad humana y no podía estar sujeto a ninguna forma de mutabilidad. Entonces el cuerpo no podía mutar. Pero esta doctrina era incorrecta, porque al fin se podría confundir la redención realizada por Cristo. El Verbo no sufriría en la cruz realmente. Entonces eso es lo que querían decir, como Apolinar de la Odisea decía, bueno, cómo el Verbo de Dios, o el Hijo de Dios, va a sufrir, cómo va a que el mismo Verbo de Dios vaya a ser crucificado, traspasado por los clavos, y lo que decían ellos era, no, porque no puede ser así. Entonces simplemente tomó el cuerpo de una persona, ahí asumió el Verbo su presencia, y en cuanto comenzó a sufrir Dios, digamos, o Jesús, ¿verdad?, en el sentido divino, se va, desaparece, ¿verdad? Esto es incorrecto, por eso se le llama el apolinarismo, que es otra herejía, en la que decía que solamente se había asumido un cuerpo, pero después Jesús, divinamente Jesús, se había ido del cuerpo. Entonces, para ello entonces no existía eso de que María fuera la madre de Jesús o la madre de Dios, ¿sí? Bien, entonces el Verbo no sufriría eternamente o realmente en la cruz. Apolinar afirma que María sí puede ser llamada Theotokos, porque existía una real y perfecta unidad del Verbo encarnado, y María es la progenitora de ese Verbo encarnado. Pero Apolinar daba la idea de que el Verbo se encarnó en María pasando por ella, ¿sí?, como pasa la luz por un cristal, ¿verdad? Entonces,
Apolinar dice así, hay que llamarle Madre de Dios, porque al final, pues por ahí pasó, ¿verdad? El verbo divino, ¿verdad? Por ahí pasó, ¿sí? Así lo comenzaba a pensar, o así lo piensan los apolinaristas. Bien, pero esta percepción no ayuda a realizar la profundidad del hecho de la encarnación, donde verdaderamente se da una unión en ambas naturalezas. Para profundizar esta unidad, se desarrolla la doctrina del intercambio de atributos entre las dos naturalezas de Jesús. Y entonces el apolinarismo dice pues que hay un intercambio de atributos. Te presto la naturaleza humana, tú me prestas la naturaleza divina, y en cuanto yo me pueda me voy, y así pues, ¿verdad? Bien, entonces todos estuvieron contrarios todos estuvieron contrarios a Apolinar, tanto la escuela de la escuela antioqueña, como la escuela de Alejandría, para defender la perfecta integración de las dos naturalezas de Cristo definidas en el Concilio de Nicea. La respuesta alejandrina fue diferente a la antioqueña, y los alejandrinos hablaron de unión intrínseca, real, hipostática, es decir, en el único ser o subsistencia del verbo, por lo cual mantenían el intercambio de atributos entre las dos naturalezas y afirmaban que si era legítimo el título de Teotocos. Los de Antioquía, partiendo del concepto aristotélico de que una naturaleza humana corresponde a una substancia humana propia, hablaron de conjugación externa, inhabitación del verbo en el hombre, de unión moral debido a la benevolencia y no la substancia. Por lo tanto, las dos naturalezas conservan siempre sus características propias y no es lícito el intercambio de atributos entre ambas, por lo cual María no puede ser llamada propiamente Teotocos, sino bien Cristotocos, porque el verbo no puede haber nacido de una mujer. Y ahí están las dos teologías, las dos ideas que se volvieron un ida y vuelta en el pensamiento del concilio durante el concilio del año 431, concilio de Éfeso. Y es ahí donde va a culminar ese estudio precisamente de las dos teologías, ¿verdad? La teología de apolinarista, la teología nestoriana, pues que dicen que solamente fue una inhabitación, ¿verdad? El verbo nada más inhabitó en María y se acabó, ¿verdad? Y en cambio la teología alejandrina va a decir pues que Cristo no inhabitó, sino que tiene una unión hipostática, es decir, una unión real, lo humano y lo divino. Se asume todo el género, tanto lo humano como lo divino. Bien, y el emperador Teodosio II decreta en el concilio de Éfeso, el mismo Nestorio quiso convocarlo y se da el año 431. Nestorio es condenado y se aprueba la doctrina de Cirilo de Alejandría como acorde a Nicea, es decir, ¿verdad? Nestorio convoca al concilio pensando en que sus ideas, su estudio, su reputación van a ganar, pero terminan condenándolo en sus ideas y se aprueba entonces la idea de Cirilo de Alejandría. Entonces las discusiones del concilio de Éfeso son esencialmente cristológicas, de tal manera que la maternidad divina de María está en el centro de ellas, no como un agregado, sino como algo fundamental. Para poder hablar de la cristología, tuvieron que hablar de la maternidad de María. Esto es interesante, ¿verdad? Porque nuestra teología es 100% cristológica, ¿verdad? Pero en medio de esa cristología también se encuentra María. Al final se puede resumir la doctrina aprobada de la siguiente manera. ¿Cómo termina el concilio diciendo? Las dos naturalezas, humana y divina, diversas, pero cada una perfecta en sus atributos, convergen en una verdadera unidad, mediante una misteriosa e inefable convergencia
y constituyen un solo Jesucristo, un solo Hijo. Y aún en la unión que se forma en el Señor Jesús, permanecen intactas las diferencias específicas de cada una. La unidad entre las dos ocurre en el mismo útero materno. El Verbo se une así por la hipóstasis, la naturaleza humana, es decir, en el vientre materno de María, en el útero materno de María está tanto lo humano, la naturaleza humana, como la naturaleza divina, en una sola unidad. Esta unión hipostática no es según la sustancia, sino que es una subsistencia. Ambas naturalezas subsisten, ambas se ayudan, ambas son mutuas. Hay una verdadera relación. Así se da el intercambio de atributos y el Verbo encarnado adquiere características de la naturaleza humana. Por lo tanto, puede nacer verdaderamente de una mujer, puede padecer, puede morir en una cruz y luego resucitar, puede ascender al cielo y por lo tanto puede redimirnos realmente. Y esas son las dos naturalezas, ¿verdad? Puede padecer, puede sufrir, puede comer, puede bañarse, todo lo que quieran, ¿verdad? Humanamente, pero también divinamente puede resucitar, asciende a los cielos, nos redime, nos salva, hace milagros, se presenta, ¿verdad? Traspasa las barreras de la casa, ¿verdad? Como se apareció a los apóstoles, estando todos reunidos, escondidos, y se les apareció el Señor, traspasa inclusive las paredes, las casas, ¿verdad? Entonces el Señor hace su presencia, Él puede hacerlo todo. Las dos naturalezas están en la persona de Jesús. Entonces, el Verbo generado del Padre ha nacido de una mujer, no en el sentido de su naturaleza divina, no en el sentido de que su naturaleza divina tuvo su origen en el vientre de María, sino que habiendo unido a sí mismo la naturaleza humana por una unión hipostática, nació de una mujer, ¿verdad? No es que se haya generado lo divino adentro, sino que lo divino desciende en María, ¿verdad? Y lo humano se genera en el vientre materno. Entonces, en el vientre materno se está formando el cuerpo y desciende el Espíritu Santo, como bien lo dice San Lucas, y hay una unión. Esa unión se llama unión hipostática. Y por eso Jesús es Madre de Dios. Madre de Dios, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, pues sí, verdaderamente está el Señor. De esta manera, entonces, se le puede y debe de decir a María Theotokos, para expresar claramente la realidad de Cristo, para comprenderla mejor, para entender que ese Verbo es realmente Dios, pero al mismo tiempo es realmente hombre, sin confusión ni separación de naturalezas. Esa unión se da en el útero de María y de ella, por lo tanto, nace el Mesías, quien es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Ella no es simplemente la paridora de Dios, como si el Verbo pasase sin involucrarla, sino que ella es realmente la madre del Verbo encarnado, que se hizo hombre de verdad, pero que ese hombre es Jesús, el Hijo de María, el fruto bendito del vientre de María, es el Verbo de Dios, la palabra hecha carne es Dios mismo. María es Madre de Dios. Por eso decimos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Después viene: Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Entonces ahí está Jesús y Madre, Santa Madre de Dios. Bien, entonces hay esa unión real. Y la tercera carta de Cirilo, para responder a Nestorio, una carta con los anatemas, refutando las ideas de Nestorio. Esta carta es aprobada en el Concilio de Éfeso como doctrina oficial de la Iglesia, y así queda rechazado Nestorio con su doctrina y aprobada la doctrina de Cirilo de Alejandría. Obviamente es un concilio ecuménico, están reunidos muchos teólogos, obispos, sacerdotes, mucha gente, precisamente para hacer esa declaración. ¿Qué dice la carta? Dice así de manera breve: si alguno no confiesa que el Emmanuel es Dios en verdad
y que por esta razón la Santísima Virgen María es Madre de Dios, porque ella engendró carnalmente al Verbo de Dios hecho carne, sea anatema. Quiere decir que sea excomulgado. Luego continúa la carta explicando cuidadosamente el problema de la naturaleza de Cristo y de la relación entre su naturaleza divina y humana, proclamando en cada una un anatema. De esta manera queda claro que la doctrina mariológica forma parte de la explicación de la doctrina sobre Cristo. El aclarar mejor quién es Cristo, se aclara mejor quién es María y viceversa. Pero ambas realidades van estrechamente unidas, porque el misterio de la encarnación es lo que define de raíz toda la obra de la redención. Cristo es verdaderamente hombre y verdaderamente Dios. Si no pudiese habernos redimido, por lo tanto María es la Madre de Dios encarnado. Entonces, si Cristo, si Dios no hubiera hecho eso, vana sería nuestra salvación, no tendría sentido. Imagínense un Cristo que según el apolinarismo o el nestorianismo, que dicen que solamente es como un espejo donde pasa la luz. María es el espejo, pero traspasa la luz del sol el espejo. Entonces, ¿de qué sirve la redención? ¿Sí? No va a redimir nada, no redimiría al ser humano. Y de hecho hay otra herejía más adelante, en la que dice pues que el hombre no tiene posibilidades de salvarse. Cristo salvó, Él tomó nuestra condición, todo, pero el hombre no tiene esa capacidad para hacerlo. Entonces hay herejías tan difíciles de comprender, porque llegan hasta al absolutismo de decir que hasta el mismo hombre, ni porque haga tantas obras de misericordia, ni porque se porte muy bien, ni porque dé su vida en el martirio, no sirve. Hay ese tipo de herejías también surgen, ahora pensando en que la redención de Cristo solo sirvió para Cristo, nada más para Él, ¿verdad? Y tal vez para María y tal vez para alguno otro por ahí, pero de ahí nadie se puede salvar. ¿Ven? Hasta ese grado puede uno llegar. Pero hasta aquí hemos visto de manera resumida, en una síntesis, el primer dogma, que es la maternidad de María, la Madre de Dios. Bien, pudiéramos abundar más, pero en un estudio mariológico muy profundo, pues se tiene que ver con precisión el tema del apolinarismo, el tema del nestorianismo, quiénes fueron esos dos hombres, cuáles eran sus ideas más, no solamente en el aspecto mariológico o cristológico, puesto que la mariología todavía no surgía, pero ya había teología mariana, pero sí ya la teología cristológica, esa sí ya abundaba, ¿verdad? Y como no solamente habla de ese tema, Nestorio va a hablar de otros temas también, pues que tienen su divergencia con la fe o la teología católica, de aquel entonces que se comienza a formar. Estamos hablando del año 431, el concilio de Éfeso. Y ese concilio, y el concilio de Nicea y el de Constantinopla, nos va a llevar a lo que hoy rezamos, el concilio niceno-constantinopolitano, que rezamos cada domingo, el credo de la fe, ¿verdad? Ahí está establecida toda, ¿verdad?, con prontitud, con exactitud, nuestra fe íntegra. Muy bien, hermanos, pues hasta aquí le vamos a dejar, y hemos terminado el tema de la maternidad de María, la María Madre de Dios. Y nuestro siguiente dogma que vamos a estudiar la siguiente vez que nos veamos es María es virgen, o María siempre virgen, ¿verdad? Vamos a verlo como lo hicimos desde el aspecto bíblico, pasando por la patriología hasta llegar a la definición del dogma. Entonces aquí fue definido por el emperador Teodosio en el año 431, ¿verdad?, como tal el dogma de la Theotokos, la Madre de Dios. Muy bien, hermanos, pues de antemano les agradezco su tiempo y su disposición. Espero les ayude esto a comprender un poquito más y amar a Dios en la iglesia.
amar a nuestro Señor Jesucristo, amar a nuestra Madre Santísima, porque sin ella no podríamos entender a Cristo y sin Cristo no pudiéramos entender a María como Madre nuestra, Madre de la Iglesia. Muy bien, hermanos, pues vamos a terminar, vamos rezando en esta ocasión, al fondo de nuestra pantalla tenemos a la venerable Edelquin, y pues en este mes vamos a recordar su nacimiento, el 14 de septiembre, primeramente Dios, es sábado, pero hoy vamos a colocar su imagen y pedir la pronta beatificación de la venerable sierva de Dios. Vamos, de la venerable Edelquin. Vamos a rezar. Padre eterno, te doy gracias por el don que concediste a tu sierva Edelquin de esforzarse por vivir siempre en el gozo de tu presencia, por la radiante caridad infundida en su corazón por el Espíritu Santo, y por la fortaleza que sacó del pan de vida para trabajar hasta la muerte por la gloria de tu nombre, en dependencia amorosa de María, Madre de la Iglesia. Confiando, Padre misericordioso, en que su vida te fue agradable, te pido me concedas por su intercesión el favor especial que ahora te imploro, el aumento de nuestros presidium y la paz que hoy tanto necesitamos, y des a conocer con milagros la gloria que ella goza en el cielo, para que también sea glorificada por la Iglesia en la tierra. Por Cristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. A Jesús por María, Ave María, secula seculorum. Amén. Que pasen un excelente día, que Dios les bendiga. Si Dios nos los permite, nos vemos el próximo viernes para continuar nuestro estudio. Que pasen un excelente día, que Dios les bendiga a todos. Saludos y bendiciones.